el estudio virtual. Miren, pero el principio de proporcionalidad es importante. Yo voy a, no pero voy a empezar dándote un ejemplo. Digamos que yo soy periodista y tú eres un hombre público. ¿Ah? Entonces tú todos los días tienes una familia, tienes una vida privada. Entonces yo te filmo todos los días. ¿Has escuchado los paparazzis? ¿No? Siguiendo a los artistas. Yo te filmo todos los días, de que te levantas hasta que te duermes. Te sigo a todas partes, a la cafetería, a la peluquería, a la universidad. Te sigo a tu trabajo, filmándote. Entonces tú te sientes acosado o no. ¿Te sientes violado en tu derecho a intimidad o no? Por supuesto que sí. Y yo digo, no, un momentito, el Señor es público. ¿Ah? Y como es público, yo tengo el derecho a la información. ¿Ah? Toda la sociedad tiene el derecho a la información. Así que su vida privada también tiene que estar abierto a los ojos y yo seré el encargado de filmarlo y llevarlo al público. ¿Qué te parece? ¿Encuentras o no un conflicto entre dos derechos? Sí, ¿verdad? Claro, el derecho a tu privacidad y el derecho a la información a través del periodismo. Pues ciertamente esto es un problema y constitucionalmente se ha tenido que resolver. Para resolver problemas de esta manera se aplica el principio de proporcionalidad. Qué complicado es a veces y qué difícil es que un magistrado o un juez pueda pues decir qué derecho es más importante, qué derecho es más importante que el otro, si todos son derechos iguales. Ocurre que a veces hay derechos de primera y segunda generación que son equiparables. ¿Cómo decir en qué circunstancias cuál es más importante que el otro? Vamos a leer entonces una pequeña diapositiva. Principio de proporcionalidad. Es un principio de rango constitucional que tiene por función controlar todo acto en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales. Es un mandato de optimización. Son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas que se caracterizan por el hecho de que puedan ser cumplidos en diferentes grados. Subprincipios del principio de proporcionalidad. Leamos juntos. Son los presupuestos necesarios para realizar el test de la ponderación. Estos son 4. El fin constitucionalmente válido. La norma o medida limitadora ha de presentar un fin constitucional legítimo. Segundo, subprincipio de idoneidad. La norma o medida limitadora ha de ser apta o idónea para la protección de ese fin legítimo. Tercero, subprincipio de necesidad. De la norma o medida limitadora ha de acreditarse que no existe otra medida que no resulte menos gravosa. Y por último, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. La ponderación presupone un conflicto entre derechos fundamentales. Bueno, el principio de proporcionalidad, lo que en realidad está estableciendo a través de estos 4 subprincipios, es la ponderación de uno sobre el otro. Esa ponderación en realidad no es absoluta. Para un determinado caso, por ejemplo, valdrá lo que yo estoy reclamando, que es el principio de la información. Para otros casos, entonces, valdrá lo que tú estás reclamando, que es el principio, ¿no?, de respeto a tu intimidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú no fueras persona pública? ¿Me entiendes? Digamos, tú no eres persona pública, tú eres Pedro en su casa. Un ciudadano común y corriente que anda por la vida y que no tienes pues ningún cargo público, ningún interés público, y la gente no tiene por qué saber ningún interés público acerca de tu vida. Si yo te comienzo a seguir, obviamente, y discutimos estos dos derechos, el magistrado tendrá que ponderar tu derecho a la intimidad contra mi derecho a la información. Y para ponderar eso, tendrá pues que aplicar esos 4 subprincipios. El principio de necesidad, de proporcionalidad, de idoneidad y constitucionalmente válido. ¿En qué medida, no, el principio que yo estoy reclamando, que es el de información, es válido frente al tuyo? ¿No? Primero, frente a la Constitución. ¿Es válido? Sí, señor, es válido. Ya, ¿pero es idóneo para tu vida? Quizás no idóneo, ¿es necesario? ¿Es proporcional a tu derecho? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque tú eres una persona común y corriente. Tú no eres un funcionario público, tú eres un gran deportista, no eres un artista, no eres un actor, no eres un gran cantante, no eres miembro de Yexec, no eres miembro de Chollywood, ¿no? ¿Me entiendes? No eres una persona que necesite que tu vida privada e íntima se esté ventilando en boca de todos. Entonces, el juez tendrá que favorecerte a ti, porque al empoderar los dos derechos, el derecho a la intimidad y mi derecho a la publicidad, al conocimiento público, ponderará el tuyo. Porque verá que no es idóneo lo que estoy haciendo, que no es proporcional, que si bien es idóneo frente a la Constitución en sí, porque ambos derechos son constitucionales, pero ponderará tu derecho al mío. Ahora, si tú fueras un funcionario público, la cosa cambia. La cosa cambia, porque en todo caso, si tú eres el ministro tal,
y los hechos que yo estoy informando se relacionan con tu función, con tu ética, con tu perfil, con tus valores, con tu idoneidad de persona para ejercer ese cargo público, entonces obviamente el juez ponderará mi derecho a la información. Y yo como periodista tendré el derecho mi derecho constitucional fundamental a la información se ponderará, ¿no?, del tuyo, que es el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque por la naturaleza, por la investidura, por la calidad que tú tienes de funcionario público. Y no cualquier funcionario, digamos que tú eres el presidente de la República, ¿no? Aunque obviamente ahí sí tendría que cuidarme un poquito, no vaya a ser que me sobrepase pues los límites y se pondere tu poder de presidente contra el mío. Este principio de proporcionalidad quizá es uno de los más dinámicos dentro de todos los principios de interpretación constitucional que hemos visto. Porque el principio integrador, de corrección funcional, de concordancia práctica y de unidad de la Constitución son principios pues definitivamente bien sencillos de aplicar y en los cuales no hay mucho conflicto. Pero el principio de proporcionalidad sí, tiene necesariamente muchos conflictos. Podemos recordar y mencionar, por ejemplo, algunos, ¿no? El caso de Magali Medina y Mónica Daro, aquellos casos que se relacionan con la vida privada. Cuando la vida privada no debe pues no debe ser violada por otros derechos fundamentales. Este conflicto de derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad tiene una característica muy importante. El principio de proporcionalidad se aplicará al interpretar la ley y la norma siempre que haya dos derechos fundamentales en conflicto. Dos derechos fundamentales constitucionales en conflicto. Entonces el magistrado, el abogado, el juez, todos aquellos operadores de justicia tendrán que aplicar el principio de proporcionalidad con estos 4 subprincipios que nos van a ayudar a encontrar la solución. Obviamente somos humanos y podemos equivocarnos. Estos principios definitivamente van a marcar la guía para nosotros poder interpretar la ley a favor de ¿qué? ¿De qué finalmente? A favor de la justicia y del bien común. Gracias por haberme acompañado en esta unidad. Estuvo realmente interesante esto de los principios de interpretación y métodos también. Estoy seguro que terminando pues ese último tema, hemos preparado y capacitado en estos temas, ¿no? Valga la redundancia. Gracias por haberme acompañado y esperamos entonces con bastante entusiasmo y ansia el desarrollo de la unidad número 3, cuyo tema, esa es una sorpresa. Cuando empecemos entonces la vamos a compartir. Muchas gracias. Se despide el profesor Willy Palomino. Hasta la siguiente unidad.